Mm. Ya, ¿Cómo, partamos. Ricardo? you know. Claro. Bueno, muy buenas noches a todos para una nueva reunión científica de la Sociedad Chilena de Coloproctología. La verdad que como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología no puedo partir esta reunión sin hacer un pequeño recuerdo de nuestra Margarita Ferrer Maggi, una muerte no esperada, obviamente. Eh, Ella estuvo presente siempre en todas nuestras reuniones, en todo nuestro desarrollo como sociedad. Así que me parece pertinente hacer un pequeño recuerdo de ella, ¿ya? Y además saludar al doctor Misael Ocares, al doctor Daniel Soto y darles un abrazo también por el fallecimiento de sus padres en este mes. Eh, Partiendo la reunión, hoy día corresponde al grupo de la Universidad de Concepción, manejo actual de la licencia anastomótica en resección anterior. Esta reunión la dirigirá el doctor Gino Caselli, que es nuestro tesorero de la sociedad. Así que le doy la palabra para que nos presente a sus invitados y al becado de coloproctología que va a hacer la presentación. Así que partamos nomás, doctor Caselli. Muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Como bien decía nuestro presidente, la reunión está a cargo hoy del grupo y básicamente de la beca de su especialidad, que está a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Y uno de nuestros residentes, el doctor Rodrigo Flandes, nos va a hablar del tema, como decía el doctor Villalón, manejo actual de la licencia anastomótica en resección anterior baja. Para ello hemos decidido tener tres invitados superlativos. Está el doctor Ricardo Menz, amigo nuestro del Hospital Italiano de Buenos Aires. Nicolás Rotholz, que aún no se puede conectar porque tuvo un problema quirúrgico allá en Buenos Aires, pero debe estar a puertas de ingresar. Y el doctor José Manuel Vivanco, cirujano coloproctólogo, también miembro del directorio de la sociedad y que también obviamente va a aportar con su experiencia en nuestro ámbito local. Rodrigo, por favor, si se puede eh, Perfecto. colocar la presentación. ¿Se logra ver la presentación? Se ve perfecto. Ya. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Flandes, soy residente de su especialidad de coloproctología de la Universidad de Concepción. El día de hoy voy a presentar sobre licencia anastomosis y el manejo actual en contexto de resección anterior baja. A modo de introducción y hablando de la definición y epidemiología, dehiscencia anastomosis es un término que está desde el 1991, donde fueron las primeras definiciones de dehiscencia anastomosis. Al tiempo actual existen aproximadamente 29 definiciones de dehiscencia anastomosis y la que introdujimos en esta diapositiva es la definición actual, que es la del 2010, que es un defecto de la integridad del sitio de anastomosis colorectal o coloanual que conduce a una comunicación intraluminal con la zona del espacio intraluminal y extraluminal. Otra cosa importante de esta definición del 2010 es que un absceso pélvico perianastomótico se considera dehiscencia anastomosis. Las incidencias y las tasas de morbilidad y mortalidad son bastante variables. La incidencia va desde un 2,8 hasta un 30% y las tasas de morbilidad de un 20 a un 35% y por supuesto que existe mortalidad. Esta es una publicación de un grupo colaborativo de la Sociedad Europea de Coloproctología publicado en el 2022, que fue para evaluar cómo estaban siendo las cirugías colorectales, no solo, algo importante que es no solo en cáncer. La incidencia global de dehiscencia anastomosis fue de un 7,9% y el grupo de pacientes que más aportó fueron un 25% pacientes con cirugías de colon derecho, un 20% de recto y un 16% de sigmoide. Acá es importante, que es de lo que vamos a hablar hoy día, se puede observar que la dehiscencia anastomosis en el grupo de resección anterior es de un 9,7%. Otra cosa importante que me parece recalcar es que la cirugía colorectal
es una cirugía mórbida. En este estudio del 2022 se observó que un 53% de los pacientes aproximadamente tuvo algún tipo de complicación, ya sea Clavendin 1 o 2, un 40% aproximadamente, y 3 y 4, un 10%, incluso con una mortalidad de un 2,4% en este grupo. Respecto una cosa importante que queremos hablar es el impacto que tiene la dehiscencia anastomosis. No es solo un impacto para el paciente, sino que también es un impacto económico. Este estudio, publicado por el grupo holandés, observó que los costos aumentaban desde un 39 a un 513% más en la hospitalización de cada paciente. Eso podía traducir entre 20.000 a 84.000 euros adicionales por cada paciente. En este gráfico de barras podemos observar que con color azul es la necesidad de camas críticas. Podemos observar que ocupa un gran porcentaje de los costos. Y la barra verde nos dice los costos que tuvieron pabellón, que eran los dos costos más importantes que se asociaban a la dehiscencia anastomosis. Este es una de las diapositivas más importantes de la presentación, que es el impacto que hubo en los pacientes operados que tuvieron dehiscencia anastomosis y lo dividieron en cuatro grupos, en pacientes que tuvieron dehiscencia anastomosis y recibieron adyuvancia, pacientes que tuvieron dehiscencia anastomosis y no recibieron adyuvancia. Como se puede observar en la curva verde, que es la barra inferior, los pacientes que tuvieron dehiscencia anastomosis y no pudieron recibir adyuvancia tuvieron una disminución de la sobrevida global, aproximadamente un 27% menos respecto a los pacientes que se operaron, no tuvieron dehiscencia, que es el grupo azul, que no tuvieron dehiscencia y sí pudieron recibir la adyuvancia. Por ende, hubo una diferencia significativa en estos dos grupos y es por eso la importancia de manejar bastante bien el tema de la dehiscencia anastomosis. Esto es un poco recordatorio de la fisiopatología de la dehiscencia anastomosis, que habitualmente hay cuatro pilares macroscópicos, que son los macros, en los que tenemos la isquemia que se produce por la propia cirugía, una respuesta inflamatoria, la microbiota, sobre todo acá está el Enterococcus faecalis, que tiene la activación de las metaloproteinasas, y también hay factores mecánicos. Una mezcla, una combinación entre todo esto nos va a llevar a una dehiscencia anastomosis. Otra cosa importante saber es que cuáles son los factores de riesgo asociados a dehiscencia anastomótica. Este es el del mismo grupo que les comenté al principio de la presentación, en el que se observa que la cirugía de urgencia es la que tuvo un odds mayor, que fue de 1,6. Los pacientes que tenían ASA mayor a 3 también tuvieron un odds ratio de 1,4 y ser hombre también fue un factor de riesgo mayor asociado a dehiscencia anastomosis. Respecto a la clasificación de la dehiscencia anastomótica, esta es del 2010, que es la última que tenemos, que es la que nos habla que se divide en dehiscencia anastomosis en tres grados, A, B y C, siendo la A la que tiene menos mortalidad, que en general los pacientes se ven una condición clínica buena, que habitualmente los drenes están serosos, no tienen mayores alteraciones. Por otra parte, tenemos la dehiscencia anastomosis grado C, que es un paciente que tiene un compromiso importante clínico, un paciente que está con una sepsis, que está con un dren purulento y que requiere una intervención quirúrgica. Respecto al diagnóstico, es importante saber que existen tres pilares fundamentales. Está la clínica, las imágenes y el laboratorio. Respecto a la clínica, solo una pincelada. Lo más importante en la fase temprana es la taquicardia de los pacientes. Posterior a esto hay una fase intermedia que va del tercer al quinto día y finalmente una fase tardía que ya es donde el paciente tiene una sepsis instaurada. Respecto al laboratorio, los exámenes, este es un estudio importante que me pareció importante exponerlo, ya que se estudió qué exámenes eran los que tenían mejor área bajo la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más el examen se acerca al uno, tiene una mejor posibilidad de discriminar o de discriminar la patología a la que estamos estudiando. En este caso, lo que tuvo un mayor área bajo la curva fue una combinación entre la proteína C reactiva, la procalcitonina y un recuento de leucocitos, que era de 0,93, que lo hace ser una prueba excelente. Por sí solo, el que tuvo mejor desempeño fue la procalcitonina, que fue de un 0,88. Pero lo que nosotros tenemos que llevarnos a la casa es que tenemos que
tener esta combinación de exámenes, ya que es la que nos entrega un mejor rendimiento respecto a la dehiscencia anastomosis. Otra cosa importante es la imagen. Dentro de las imágenes tenemos el escáner, la tomografía con contraste rectal, que observó cuál es el beneficio de la tomografía con contraste rectal, que disminuye los falsos negativos de un 18% a un 4,6%. Por ende, nos entregaba una mayor sensibilidad respecto a la dehiscencia anastomosis debido a que el contraste llegaba de forma directa a esta. Respecto a la sensibilidad y especificidad de la tomografía con contraste endorectal, tenemos acá este es un forest plot en el que se observa que la sensibilidad promedio de este examen fue de un 89% y la especificidad fue de un 100% para detectar dehiscencia anastomosis. La colonoscopía, ¿tiene algún rol? La verdad sí, vamos a verlo un poco más adelante. La colonoscopía tiene una especificidad obviamente de un 100% para detectar dehiscencia anastomosis, pero el problema es la sensibilidad que es baja, es de un 69%. Esta es una revisión que se publicó en el 2026, hace poco, en el que nos entregan un algoritmo respecto a cómo enfrentar cómo sería la aproximación diagnóstica de la dehiscencia anastomosis. Obviamente arriba están las red flags, que es lo que les comenté previamente, los parámetros inflamatorios elevados, las alteraciones de la procalcitonina, etcétera. Y aquí va a haber un punto importante, es en los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica y los pacientes que no. Los pacientes que están inestables, ellos dicen que nosotros deberíamos intervenirlo de forma urgente, a diferencia del paciente que está estable, obviamente, que nosotros podemos ir más allá, podemos hacer una imagen que es una tomografía con contraste rectal, y aquí es donde va a tener cabida la colonoscopía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una imagen con contraste endorectal que es inconclusa, nosotros podemos realizar una colonoscopía para evaluar la indemnidad de esta anastomosis. Y según eso, vamos a tener algún tipo de tratamiento. Otras cosas importantes es que hasta el momento lo que se ha estudiado de forma menos invasiva han sido cuatro cosas vamos a hablar de cada una de forma un poco más específica. Está la punción guiada por tomografía, que en general cuando se refieren acá a clinical success se refiere a el beneficio real del paciente, y el technical success se refiere al procedimiento, si es que se pudo o no realizar. Acá tenemos que la punción percutánea de las colecciones tuvo una buena éxito clínico de un 80%, pero también vamos a hablar un poco más adelante de esto. También tenemos las prótesis autoexpandibles, tenemos los clip overscope y la terapia de presión negativa, que vamos a hablar de todo esto un poco más adelante. Partiendo por el drenaje percutano, guiado por escáner, la verdad no existe tanta evidencia respecto a esto. La corte más grande que encontré es de 93 pacientes. Que informó que 83 pacientes, que habitualmente fue una resección anterior de recto con anastomosis que tuvo dehiscencia. Pero ¿cuál es el problema? De estos 83 pacientes, 18 requirieron un nuevo procedimiento debido a que la técnica de la punción falló. Cuando describieron ellos que era mejor realizar la punción percutánea en colecciones de 3 centímetros al menos, y ellos lo hicieron de forma transglútea. ¿Qué pasa con el Overscope? Las mayores series están obviamente en la sociedad japonesa, que este es un estudio en el que evidenciaron que el éxito técnico del procedimiento de los clips fue de un 92%, pero el éxito clínico fue de un 71%. Donde tuvo mejores resultados fue en las lesiones que eran de menos de un centímetro, que eran lesiones bajas y que fue el diagnóstico antes de 72 horas. Respecto a la terapia endoscópica, tenemos el grupo holandés que estudió dos aproximaciones a la dehiscencia anastomosis. Una que es lo convencional y lo otro que era lo proactivo.
¿Qué vamos a ver? Acá finalmente destaqué todas las cosas que me parecieron importantes, pero en resumen, la terapia con presión negativa se observó que aumentó la tasa de anastomosis funcionales de forma significativa, un 78 versus un 54%. ¿A qué me refiero con anastomosis funcional? Me refiero a una anastomosis que el paciente quedó libre de ostomía y sin secuelas funcionales. Otra cosa importante que ellos establecieron como manejo proactivo, que era el inicio precoz, antes de 7 días. Acá hubo una diferencia abismal de forma significativa, que tuvieron anastomosis funcionales en un 100%. Y la otra cosa importante que tuvo mejores resultados fue la aproximación mucosa, el cierre quirúrgico del defecto. Fue de un 81 versus un 51% de anastomosis funcionales. Respecto al EVAS, este estudio también es del grupo holandés del 2022, que en esta parte donde se observa este gráfico es cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la dehiscencia de anastomosis. Podemos observar que acá en el 2006 el porcentaje de anastomosis funcionales era aproximadamente de un 25% y a medida que ha ido pasando el tiempo, y se han adoptado nuevos abordajes, nuevos enfrentamientos, etcétera. Las anastomosis funcionales están sobre el 75% cuando se mezcla el cierre asistido por presión negativa. Ellos dicen que refieren que lo más importante es el tratamiento precoz. Ellos refieren tratamiento precoz en este estudio menos de 21 días. ¿Y qué encontraron en esto? Una tasa de curación de la anastomosis de un 87 versus un 59% y cierre de ostomía de un 80 versus un 56%. Este es un algoritmo del 2018 de este mismo grupo que nos mostró cómo lo hacían ellos. Finalmente, ellos cuando ya tenían el diagnóstico de la dehiscencia anastomosis, procedieron a hacer una ileostomía y, e iniciaron la terapia de presión negativa y le iban cambiando habitualmente cada 2 a 3 días. Pasaron 2 a 3 semanas, cuando ya el tejido granulatorio cubría la cavidad, ellos realizaron el cierre transanal. Esperaron 2 semanas más y fueron a revisar la anastomosis de forma endoscópica. Habían dos caminos, que la anastomosis esté sana o no. Cuando la anastomosis estaba sana, le hicieron una imagen contrastada que finalmente nos mostraba que no existía fuga de contraste, procedían a la reversión del estoma. Si no, podría intentarse un nuevo ciclo de terapia de presión negativa y en caso de que no haya curación de la herida, se puede plantear una colostomía. Este es un estudio más actual, ahora del 2026, del grupo de Patricia Sila, en el que se observó lo mismo. O sea, ellos propusieron un algoritmo terapéutico respecto a la dehiscencia de anastomosis. Lo más importante es evaluar si el paciente tenía peritonitis. Si el paciente no tenía peritonitis, nosotros podíamos continuar con una aproximación menos invasiva. Lo siguiente que había que observar es si es que el absceso estaba confinado a la pelvis. Si es que sí, obviamente podíamos continuar. Y lo otro es que la anastomosis sea accesible de forma endoscópica. ¿Qué eran las cosas importantes que ellos decían? Que del el tiempo debería ser en menos de 21 días para mantener la función y lograr una mejor funcionalidad de la anastomosis por el cierre de la ostomía. El cambio debería ser cada 2 a 3 días y la presión de esto debería ser de 125 a 150 milímetros de mercurio. Otras cosas que se han estudiado es el drenaje transanal posterior a una cirugía. Acá tenemos que los grupos orientales tienen más experiencia. Tenemos que en este grupo, el Forest Plot, que podemos observar que en el tubo de drenaje transanal redujo de forma significativa la incidencia de la filtración grado C, que finalmente es la que le comenté, que era la que requería intervención quirúrgica. Pero, ¿qué pasó en los pacientes que tenían ostomía de protección? La verdad no tuvo los mismos resultados e incluso se pudo asociar a mayor incidencia de dehiscencia de anastomosis. Por eso que en pacientes no protegidos tenía un beneficio, pero en pacientes protegidos no. Otra cosa importante que siempre nos cuestionamos al momento de realizar una anastomosis, ¿sirve si la reforzamos? La verdad es que sí, sirve reforzar la anastomosis incluso en pacientes que tienen ostomía. Eh, Acá hay dos gráficos. En el gráfico superior podemos ver este forest plot que
mezcla a los pacientes con o sin ostomía, que redujo de forma significativa la dehiscencia anastomosis. Y acá en este gráfico inferior tenemos algo parecido, pero en el grupo de pacientes que no se realizó ostomía. El beneficio persistió incluso en estos pacientes y se asume, perdón, y se atribuye a el efecto mecánico que tiene la sutura. Otra cosa importante que nos preguntamos, ¿importa la grapadora que usamos? La verdad, lo vamos a ver un poco más adelante. En este estudio del 2025, es un metaanálisis que estudió inicialmente todas las características que nosotros usamos. La primera característica, los dos primeros grupos, que 5 y 28 milímetros, y que observó que la verdad no existían diferencias significativas en dehiscencia anastomosis entre un circular 25 y un 28-29. Al contrario, en pacientes que se usó un circular 28-29 versus un 31-33, sí. Los pacientes que tuvieron de anastomosis con 28-29 tuvieron menos dehiscencia anastomosis, pero de forma significativa. Otra cosa que nos preguntamos, dos o tres líneas de grapado. La verdad, no existe diferencias significativas en la tasa de filtración de anastomosis. Lo mismo, un force plot que finalmente no logró mostrar esta diferencia. Otra cosa, que ahora que están los circulares motorizados, ¿qué pasó? La verdad, sí, disminuyeron la tasa de filtración de anastomosis respecto a la grapadora manual de forma significativa, pero ellos atribuyeron que esta diferencia se debía al movimiento del operador al momento de realizar la anastomosis. Una cosa importante que nosotros queríamos comentar es del uso de PRF en anastomosis colorectales, debido a que nosotros, en el equipo de Concepción tuvo un trabajo respecto a esto. Todo partió con una idea del PRF en las fístulas. Posterior a esto se estudió el tema y encontramos este trabajo que observaba el uso de plasma rico en plaquetas de PRP en porcinos. ¿Qué es lo que hicieron? Juntaron diferentes animales, les realizaron la anastomosis con este PRP y fueron sacrificados a las 24, 48, 72 y 96 horas. ¿Qué se observó en este estudio? Se observó que aumentaron el tejido de granulación y la fibrosis, pero no influyó en la fuerza de ruptura. Por ende, este fue el problema de este grupo del estudio. Respecto a nuestro trabajo, se hizo algo parecido en las anastomosis colorectales, un estudio que fue aleatorizado. ¿Qué es lo que se realizó? Se realizó la cirugía estándar. Posterior a esto, antes de realizar la anastomosis, se rellenó con estos segmentos de PRF que se incrustaron sobre la anastomosis. Aquí se puede ver cómo está la centrífuga, posterior a esto cómo está el precipitado y finalmente estos segmentos que se pusieron sobre la anastomosis. Esta es una imagen en la que podemos observar a la izquierda cómo están instalados estos segmentos de PRF previo a realizar la anastomosis. Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron acá? Finalmente, el PRF tiene un sustento teórico que podría contribuir a disminuir la incidencia de disencia anastomosis, pero no logramos objetivar de diferencia significativa. Pensamos que es por el número de pacientes. Otra cosa importante que se logró con este trabajo es establecer la seguridad de su uso en pacientes en anastomosis colorectales. Como a forma de discusión, es importante decir que la filtración de anastomosis sigue siendo una de las complicaciones más graves en cirugía colorectal. Tiene un impacto importante, como lo vimos, en la morbilidad y el costo, y lo más importante, en los resultados oncológicos de los pacientes, afectando tanto y que como puede ser la sobrevida global de estos. Otra cosa importante, que el diagnóstico precoz mediante imágenes es clave. El uso de contraste endorectal tiene que ser parte del algoritmo diagnóstico que debemos instalar en nuestros hospitales. Y las estrategias actuales para prevenir la dehiscencia anastomosis y el rescate mínimamente invasivo han permitido reducir la necesidad de reoperación y finalmente aumentar la tasa de anastomosis funcionales a lo largo del tiempo. Eso sería la presentación. Muchas gracias. Gracias, perdón. Gracias, Ricardo, o sea, perdón, gracias, Rodrigo, por tu presentación. Bueno, vamos a discutir el tema. Está con nosotros Ricardo Menz, que ya lo habíamos inicialmente
inicialmente lo habíamos presentado. El doctor José Manuel Vivanco, el doctor Rothholz no nos ha podido ingresar dado que está un poco aproblemado con su cirugía. Así que tenemos al presidente de la sociedad, el doctor Ricardo Villalón, conmigo que vamos a intentar también ayudar un poco en el tema. Ricardo, te quería hacer una pregunta respecto a lo que se habló, respecto a ir a la detección precoz de la dehiscencia anastomosis en cáncer de recto. ¿Ustedes qué es lo que utilizan para lograr esto? Porque está muy probado que mientras antes podamos detectar una eventual filtración, mejores resultados funcionales, obviamente menor riesgo de sepsis y de obviamente ostomía tenemos. Quería saber si, cuál es la experiencia un poco del hospital italiano respecto a este tema. Bueno, primero que nada, muchas gracias Gino por la invitación a participar hoy una vez más con ustedes. La verdad que me sorprendía porque no sabía el fallecimiento de Margarita Ferrer, que he tenido la oportunidad de conocerla y tratar en otras oportunidades, viajes a Bío Bío, a Concepción en otra oportunidad. La verdad que me ha sorprendido mucho la noticia y me da mucha pena. Eh, También quiero aprovechar para felicitarlo al doctor Flandes por una presentación sintética y donde abarca muchísimo de los tópicos que se pueden desarrollar con respecto a este problema de la dehiscencia anastomótica. En cuanto a la pregunta que me hace Gino, nosotros, hablando de dehiscencia de anastomosis colorectales bajas, ¿no? En general, menos de 6 centímetros. Lo primero que tengo que decirte es que nosotros probablemente a todas, casi sin excepción, esas anastomosis las protegemos con una ileostomía en la mayor parte de los casos y algunas veces con una colostomía cuando consideramos que el paciente puede estar en riesgo o con factores de riesgo para deshidratación como pacientes ancianos con problemas renales. En general, preferimos y utilizamos la ileostomía, lo cual ya hace que el problema se atempere un poco, sea menos grave que lo que usualmente es. De hecho, es anecdótica la necesidad de una reoperación de un paciente con una peritonitis, es decir, un paciente con una dehiscencia de grado C, en el contexto de un intestino correctamente preparado antes de la cirugía, limpio, con una ileostomía de protección. Probablemente lo que más le prestamos atención nosotros es al devenir clínico del paciente mismo, ¿no? Lo primero es que si hay factores o manifestaciones inflamatorias, que lo que sospechamos en primera instancia es una dehiscencia de la anastomosis, y probablemente el examen clínico a través de un tacto, hecho por el mismo cirujano que sabe dónde y cómo está esa anastomosis, es probablemente lo primero que uno hace. Probablemente después el segundo estudio que uno hace para determinar eso sea una tomografía computada, donde también pasamos el contraste endorrectal y nuevamente creo que es el cirujano que sabe cómo hizo la anastomosis, dónde está la anastomosis, es el encargado de pasar con una sonda Foley o algo muy blandito el contraste. Creo que esas son las dos cosas principales. No hemos usado tanto los factores o marcadores de inflamación como la PCR o la procalcitonina. Más que nada siempre tratamos de demostrarla imagenológicamente a la dehiscencia, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. José Manuel, ¿tá? Te quería hacer una pregunta respecto a la experiencia que hemos tenido nosotros acá con PRF. Eventualmente, si tú consideras que esto nos ha ayudado, independiente que los resultados al parecer no demuestran que haya una diferencia tan importante. A ver, lo que pasa es que el PRF tiene un sustento teórico que es bien interesante en cuanto a tiene una intensificación de la cicatrización. Además, también afecta a la flora microbiana. Entonces, toda esta teoría de la dehiscencia por bacterias, por enterococos, también tiene algo que ver con eso. Pero el problema es que, claro, como la dehiscencia anastomótica es más bien multifactorial, es siempre difícil aislarlo y la cantidad de pacientes que se requiere para poder aislar un solo factor es complejo. Nosotros, de hecho, tuvimos que cortar el estudio y a pesar de tener una incidencia de licencia de 1 es a 5, o sea, un paciente PRF filtró versus 5 sin PRF, nos faltaban 250 pacientes por rama, si es que se hubiese mantenido la proporción de eventos. Por tanto,
es complejo y cuando aislamos aún más los subgrupos exclusivamente de anastomosis colorectales bajas, en que, como se ha discutido, como dijo Ricardo, la incidencia clínica o la real repercusión de una dehiscencia en un paciente protegido, que al menos en Concepción tenemos como regla los pacientes irradiados, que son la mayoría, en realidad el espectro de pacientes que uno debe, o sea, es muy poco el espectro de pacientes que uno podría tener para un estudio y poder demostrar la utilidad real. Ahora, hay estudios de PRF en estimular la cicatrización en otras cosas que son realmente impresionantes. En fístulas perianales, en curaciones de pacientes diabéticos con úlceras crónicas. Entonces, evidentemente hay una evidencia importante y en animales también que han demostrado que la calidad del tejido es mucho mejor y que la presión de ruptura en algunos estudios sí se ha demostrado que mejora, es decir, que se le pone PRF y la presión de ruptura al aire es mucho mejor. Entonces, es interesante plantearlo, es difícil, yo creo que la única posibilidad es hacer un estudio multicéntrico muy grande. Y es un estudio de cierta manera experimental, porque si ven los concentrados plaquetarios eh, están utilizados a pasto en muchas partes, la evidencia en sí no es muy sólida. Entonces, en general, los coloproctólogos como tenemos miedo generalmente a la famosa dehiscencia anastomática, que es nuestro karma, hay pocos que se quieren arriesgar a estudiar cosas medio experimentales en esto. Entonces, es complejo, pero estamos dando la pelea. Muchas gracias, José Manuel. Yo ahí, bueno, yo también tengo algunas preguntas que le tengo que hacer a los comentadores. También tenemos que darle espacio a las preguntas que se han hecho a través del chat acá. El doctor Sebastián King pregunta, una pregunta sumamente interesante. Respecto al beneficio de reforzar la sutura mecánica, refuerzan las anastomosis colorectales bajas por vía transanal. Y es algo que obviamente se ha discutido, también se ha discutido sobre el refuerzo de anastomosis por vía vamos a decir, endopélvica o intraabdominal, sobre todo los que tienen disponibilidad de cirugía robótica, que lo hace un poco más simple. No sé si Ricardo, tú tienes algún tipo de experiencias, consideras que anastomosis colorectales bajas, que probablemente, como tú bien dices, como José Manuel decía, es un grupo de pacientes que con el antecedente de radioterapia uno potencialmente, la mayoría, si no todas, irían a protección. ¿Se justificaría en este tipo de pacientes reforzarla? Mira, yo no te puedo decir si se podría justificar o no porque tengo experiencia nula en este tema, en el refuerzo de la anastomosis. Probablemente alguna anastomosis que no haya quedado adecuadamente realizada porque puede haber una asimetría cuando la anastomosis queda entre los músculos elevadores, entre los haces del tubo rectal, puede ser que uno le haga algún punto por vía transanal, principalmente por la dificultad que uno tiene de llegar ahí por cualquiera de las vías. Pero la verdad que no tengo experiencia como para poder darte una opinión de cuál es la utilidad del refuerzo de la anastomosis, porque prácticamente ni yo ni mis colegas acá en el hospital la utilizamos. Perfecto. Rodrigo, Gino, Ricardo, dale. el tema del refuerzo de la anastomosis baja, la verdad que es difícil plantear el refuerzo sin tener riesgo, digamos, porque al hacer el refuerzo, a mí me da la sensación que isquemizas más el tejido. De hecho, depende de cómo hagas tú ese refuerzo, si lo haces invaginante o lo haces transfixiante en toda la línea de grapa. Se utiliza más en el lado derecho, pero en la anastomosis baja, como tú bien dijiste, se utiliza mucho más en robótica, que es mucho más fácil, porque la Sí. verdad, vía laparoscópica es mucho más complejo técnicamente. ¿Mm? Sí, es Eh, complejo. Yo, la verdad que a mí me sorprendió cuando revisamos con Rodrigo este tema, que como dice Ricardo, es amplísimo. Yo, la verdad que me sorprendió y obviamente no hay nada tan objetivo y tan tajante como para uno tomar una decisión respecto a qué hacer. Pero efectivamente, a mí me sorprendió lo del refuerzo. Yo personalmente no me gusta realizar refuerzos en anastomosis colorectales ni en colocolónica. Pero esto me llamó la atención y obviamente me está planteando un poco ver qué se puede optimizar para eventualmente disminuir una tasa de licencia que si bien no es tan alta, igual existe y es catastrófica. Nosotros hay que recordar que hace 10 años probablemente una dehiscencia anastomótica
de recto medio irradiado, es un paciente que se va a ir a ostomía y con una chance de que haya sido definitiva altísima. Pero ahora obviamente ha ido cambiando un poco. Respecto a eso, dos cosas. Primero, Ricardo, te quería preguntar cuál es la experiencia de ustedes con el manejo de senos crónicos y sistemas de aspiración, o sea, del sistema VAC. Eventualmente, si tienen esa experiencia, sí, porque una cosa bien importante que el grupo holandés determinó, obviamente, el diagnóstico precoz de la filtración, pero también el tratamiento precoz de esa filtración y ese intervalo de 3 semanas desde que se diagnostica cambia objetivamente, al parecer, la secuela funcional, el riesgo de ostomía y obviamente el cuadro séptico asociado a la diseña anatomótica. Pero ojo que el sistema no es algo tan fácil, pareciera que fuera fácil, muchas veces los senos crónicos son largos, son grandes, difíciles de acceder, difíciles de cerrar y eventualmente llegar a un cierre primario por vía transanal como ellos lo sugieren, con la utilización de un DREN por vía transversal, no es nada de fácil. Pareciera fácil, pero no lo es. Mira, no es la experiencia que hemos podido tener nosotros en un par de casos que utilizamos una suerte de endovac artesanal, ¿no? La principal herramienta que nosotros utilizamos para el drenaje de colecciones que se producen en las anastomosis, que se abren y que pueden llegar a producir un absceso en la zona pélvica alrededor de la anastomosis, es el drenaje percutáneo por vía transglútea o casi transperineal sería básicamente. Esa es la principal herramienta que utilizamos y la seguimos utilizando ahora y nos ha dado muy buenos resultados en términos de control inmediato del foco séptico y sacar al paciente de la situación del proceso inflamatorio agudo. En cuanto al Endovac, lo utilizamos un par de veces. Nos sirvió bastante para contemporizar el manejo del paciente y no es sencillo colocar la esponja, manejar la aspiración de la esponja permanentemente y requiere bajadas reiteradas al quirófano al paciente para lavarlo, para reposicionar, para recortar la esponja, hacerla más pequeña, en fin. Y la experiencia que hemos tenido, en definitiva, con los endovacs ha sido que termina formándose un seno crónico que en los dos casos fue largo y que tuvimos que colocar una sutura mecánica lineal, en el sentido longitudinal en el seno, para abrirlo a ese seno y dejarlo completamente expuesto como parte de la cavidad neorectal, si se quiere. Lo que he tenido oportunidad de ver un paciente no mío 20 años atrás con este problema, con un seno grande así, fue el desarrollo de fístulas perianales a través del músculo elevador, lo cual abrir los senos y dejarlo expuesto a la luz intestinal, al músculo elevador del ano, evidentemente a largo plazo puede no estar asociados a, no ser inocuo y traer problemas realmente serios, ¿no? Pero bueno, son poquitos pacientes los que nosotros hemos podido tratar de esta manera y no hemos logrado hacer una experiencia que nos permita decir seguimos utilizándolo o poder copiar experiencias exitosas como la que se nombraba recién, ¿no? Tengo dos preguntas, o sea, tengo hartas preguntas, tengo que elegir. Eh, el doctor Guillermo Banura, no puedo dejar de lado esta pregunta. Si la prueba de aeroneumática muestra filtración con burbujas en una anastomosis colorectal baja, ¿qué hacen? Doctor José Manuel Vivanco. Las pocas veces que me ha tocado ese problema, para mí es más fácil el abordaje, con zona anastomosis baja, ultra baja, el Baja. abordaje transanal es más fácil, sin duda, que un abordaje abdominal del refuerzo, porque lo que hago es reforzarlo. Lo hago por vía transanal, ocupo estos separadores que vienen en el stapler del PPH, que son súper buenos para reforzar para hacer la jareta completa en el fondo, y una nueva prueba aeroneumática. En general, esas son las conductas que he tenido, pero en general en pelvis estrecha, en hombres obesos, que son los casos más complejos, obviamente, por vía abdominal es casi imposible. Y salvo que las condiciones anatómicas lo dieran, a lo mejor se podría intentar, pero en casos de ese tipo de anastomosis, para mí es más fácil técnicamente y más seguro hacerlo por vía transanal. Para Ricardo, para José Manuel y para Ricardo, ¿ustedes un recto irradiado condición eh,
tajante para dejar una ostomía de protección, ya sea una colostomía o una ileostomía? Para mí sí. Ricardo. Para nosotros un recto irradiado generalmente implica una anastomosis prácticamente colonal, en lo Mm. cual estamos hablando de una anastomosis bajita y es condición siempre protegida. ¿Y para ti, Ricardo? ¿Qué Ricardo Villalón? Ricardo Villalón, perdón. Presidente, señor presidente, Sí, de yo ahora creo en que adelante va a ser señor yo presidente. creo que hay que separar dos grupos. El grupo, digamos, de una resección anterior baja y la resección anterior ultra baja. Y si se da en patología con neoadjuvancia o sin neoadjuvancia. Hay que recordar que tenemos patología oncológica, que hacemos resecciones anteriores bajas, que significa ir bajo la reflexión peritoneal. Ultra baja es cuando ya nos acercamos al aparato esfinteriano, interesfinteriana ya. Y generalmente las ultra bajas y las interesfinterianas habitualmente las protegemos. ¿Ya? Yo no soy tan como busquilla de la filtración. Cuando voy a hacer una hilostomía de protección en las ultra bajas o las interesfinterianas. Pero sí en las que están más altas, obviamente, y que no hay neoadyuvancia, ahí soy un poco más busquilla de la filtración. Ahora, depende de cómo hagas la prueba neumática también. Ya, si la estás haciendo con el colonoscopio, o la estás haciendo con un rectosigmoidoscopio, o la estás haciendo con una sonda rectal. Yo creo que las presiones que se administran son distintas y te puede dar probablemente una falsa filtración. ¿Ya? Entonces eso hay que ser cuidadoso con qué tipo de instrumento utilizo para hacer esa prueba neumática. ¿Mm? Perfecto. Oye, bueno, doctor Alejandro Barrera tiene dos preguntas. Así que y si no se las pregunto, me lo va a hacer saber mañana o más ratito. Primero, ¿cuál es la experiencia Ricardo, porque Ricardo Villalón es presidente? ¿Cuál es la experiencia con verde indocianina? Usted en anastomosis colorectal es baja. Y obviamente, como dice acá Alejandro, la evidencia pareciera apoyar el uso de verde indocianina. Y dos, en anastomosis rectales bajas, ¿doble Stapler o single Stapler? Primero que nada, un gusto saludarte, Alejandro, y gracias por las preguntas. Nosotros el verde de indocilina prácticamente no lo utilizamos. Hemos hecho alguna experiencia para ver el uso y la factibilidad de hacerlo, pero no lo utilizamos en forma rutinaria actualmente. Tenemos la idea de que nos estaría aportando muy poco a lo que es la evaluación de la irrigación cuando uno controla el sangrado del cabo proximal de colon que van a estomosar abajo y en el caso de estas anastomosis bien bajas, mucho más allá, mucho más no podemos hacer con la irrigación relativamente defectuosa que tiene la parte baja del recto que vamos a anastomosar. Y con respecto a la técnica de sutura, nosotros seguimos utilizando en general la doble sutura mecánica cuando se puede cortar desde arriba, o sea, desde dentro del abdomen, durante la cirugía laparoscópica abierta, el recto, y si utilizamos ya sea la anastomosis coronal manual o por técnica de TTS cuando hacemos una sección a través del ano para asegurarnos el margen distal de un tumor relativamente bajo. Pero en general, si desde arriba podemos cortar con la sutura mecánica asegurando un adecuado margen con el tumor, hacemos una doble sutura mecánica. Perfecto. Rodrigo, te quería hacer una pregunta pequeña, porque hay una pregunta de un doctor. Dicen, ¿cuánto tiempo recomiendan el control con procalcitonina posterior a la cirugía? ¿Es el mismo momento que PCR y el recuento de leucocitos? Sí, de hecho el estudio que mostré, ellos para demostrar esto lo tuvieron que hacer, le tomaron una PCR prequirúrgica, PCR provoca de leucocitos prequirúrgico, y después le hicieron control diario a esto. Y lo que ellos recomiendan al final es del segundo al quinto día hacerle control con estos exámenes. Perfecto. Una pregunta, voy a tratar de responder todas las preguntas, aprovechando que don Ricardo, presidente, no me ha cortado el tiempo, pero voy a aprovechar. Hacen una pregunta bien interesante respecto a qué hacen con estas famosas orejas de oso, ya con el fondo en la sección distal del recto y que muchas veces quedan estas pequeñas
saliente, eventualmente intentan imaginar para que quede incluida dentro de la sutura circular. ¿Consideran que eso es algo importante a tomar en cuenta potencialmente en una diseño anastomotica? Ricardo. No, yo nunca lo intento hacer porque, de hecho, uno cuando pasa la sutura mecánica y empieza a cerrarla, ve cómo se va queriendo meter un poco y me Sí. da la sensación de que eso puede generar pliegues de interposición del mismo tejido, ya sea Mm. doblando la misma línea de sutura mecánica sobre el lugar donde después van a pasar los otros ganchitos. Eh, Lamentablemente uno siempre tiene algún paciente que le opera o que hace un examen bajo anestesia, una anastomosis, y la verdad que nunca he visto esa dehiscencia exactamente en la línea donde se entrecruzan las dos suturas. Generalmente me ha tocado verlo o en la parte posterior o en la parte anterior. Y no sé si eso es por los pocos pacientes que uno lleva a quirófano, los pocos pacientes que uno tiene la oportunidad de evaluar realmente cómo es la licencia o qué es lo que pasa, pero no me ha tocado ver esa situación en particular. Con lo cual, no hacemos esa imaginación de los extremos de la sutura lineal. Mm. Perfecto. ¿Alguno de los otros, señor presidente, usted toma en Sí, yo cuenta tampoco, este factor técnico? no, yo tampoco me preocupo de eso. Yo te diría que lo que me preocupa es que cuando secciono con el endogiría sea bien perpendicular al lumen del recto. Y sí me preocupo de la circular. Eso me preocupo, digamos, porque técnicamente uno pela un poco más la cara posterior. Mm. Uno tiende a pelarlo un poco más cuando está resecando atrás. Entonces, trato de que la punta del vástago salga por la línea de los corchetes, pero abajo, cosa de comerme un poco más de la cara posterior que está un poquitito más desvascularizada. Esa es mi preocupación cuando hago la circular. Que ojalá la punta del vástago salga hacia la cara posterior de la línea de sección del endollía, para comerme un poco más de cara posterior. Pero de laterales no lo Eso hago es y lo lo... mismo que preguntaba dentro, el doctor Isaías Padilla de México. Estaba preguntando justamente ese aspecto técnico respecto a dónde eventualmente sería el sitio ideal para poder sacar el punzón de la grapadora transanal, en el fondo. Yo estoy de acuerdo contigo. Uno trata eventualmente de sacarla por la línea de sutura un poco hacia posteriores. Me parece que se puede lograr un mejor control y uno queda más conforme, a pesar de que probablemente la evidencia no nos apoye tajantemente en eso, pero sí a mí me parece que puede ser considerado algo más objetivo y mejor. Ahora Eso, digamos, con el robot inclusive se puede hacer hacer con un TTSS alto, perfectamente. ¿Mm? Así que también podría salvar el robot en Ricardo, ese ¿tú ibas a mismo. decir algo? eso que uno saca el vástago por detrás de la sutura es una buena cosa, como decía recién Ricardo, pero también es cierto que algunas veces cortamos tan abajo donde la sutura mecánica lineal entra en forma casi vertical. Sí. Entonces ahí tiene que elegir uno a la derecha o a la izquierda. Sí. Em, Creo que estamos más o menos bien. Voy a hacer una última pregunta que es para todos y algo que conversamos con el doctor Flanders al momento de hacer esta charla. Respecto a una reanastomosis en el contexto de un paciente en agudo que tiene una filtración relativamente controlada y obviamente que está con una ostomía, una ostomía de protección. ¿Ustedes consideran o qué factor toman, qué factores intraoperatorios toman en cuenta y si eventualmente lo harían? Porque obviamente estamos entre rehacer una anastomosis, probablemente el paciente comenzando o ya dentro de un cuadro séptico asociado, no unas condiciones intraoperatorias o endopelvianas relativamente óptimas para poder hacer una anastomosis, pero es eso versus quedar probablemente si está con una colostomía, perdón, con ileostomía nasas, quedar con una fístula mucosa, con algo bastante complejo para el paciente aceptar. Se juega uno muchas cosas. No sé si Ricardo tienes alguna experiencia en cirugía de redo en agudo, cosa que no está eso sí que no está probado, no está objetivado y probablemente no muchos nos atrevamos a hacerlo.
Porque es distinto el concepto de cirugía electiva o crónica para poder hacer eso, pero en agudo es otra cosa. No sé si tienes Sí, alguna experiencia. no, no recuerdo que haya reoperado algún paciente para rehacer la anastomosis en el contexto de una resección ultra baja o baja que te haya estado protegida con ileotomía. Mm. Eh, Creo que es una pesadilla que uno tiene recurrentemente, pero que no siempre se materializa. Lamentablemente, en algunos casos puede ser que la decencia sea tan grande que requiera algún tipo de tratamiento así. Se me ocurre pensar que una de las estrategias que uno podría utilizar en ese momento podría ser la utilización de un pull-through a través del ano para Si eh, fuera más baja. Sí. eh, contemporizar un poco la recuperación de un paciente que evidentemente está en quirófano porque se encuentra gravemente enfermo en forma aguda y que no es bueno para una anastomosis primaria y mucho menos una reanastomosis, ¿no? Se me ocurre pensar que eso podría ser una estrategia para lograr conservar la continuidad del tránsito intestinal y que eventualmente después se pueda cerrar la ileostomía. José Manuel, ¿tú tienes alguna una opinión respecto a eso? Bueno, igualmente yo opino que tener una anastomosis ultra baja protegida y tener la necesidad de entrar a un pabellón, yo creo que en mi caso yo me fijaría mucho en las condiciones locales del tejido. A mí, más que un poco la sepsis pélvica, la contaminación que puede haber es la calidad de la inflamación de los tejidos. Y eso para mí es decidor. O sea, un paciente que tiene tejidos demasiado inflamados, indurados, que eso va a estar condenado al fracaso, yo creo que no tiene muchas opciones. El pull-through, que todos lo hemos visto, está descrito en todas partes, es algo que también es complejo, dado el manejo que va a tener probablemente posterior. Compromiso funcional, estenosis. Entonces, bueno, hay que ver todas las herramientas, la condición del paciente, pero para hacer un redo, para mí, si está muy inflamada la pelvis y los tejidos están muy indurados, yo paso en ese sentido. O sea, claro, uno debería pensar, si no anduvo esta anastomosis a la primera, ¿por qué va a andar a la segunda? O sea, la única condición, creo yo, que uno podría pensar en hacer una reanastomosis es que se te haya necrosado el segmento distal que descendiste por algo técnico, digamos, y que tengas tejido vital a distal. O sea, una ultra baja, yo creo que todos estamos de acuerdo en que probablemente sea bien difícil, pero no me planteo hacer un reo en esos casos, digamos, no. Además que para lograr un tejido vital distal, o sea, voy a tener prácticamente al nivel del tubo rectal para poder cerrar una jareta en un tejido inflamado O o sea, poder claro, hacer algún... Yo creo que es prácticamente imposible. O sea, el Sí. pull-through sería la única opción Bueno, y con resultados complejos, creo yo. difícil. Bueno, señor presidente, no sé si ¿puedo está de acuerdo preguntar con algo que... antes? ¿Puedo Pero preguntar obvio, algo antes de que el terminemos? presidente Porque puede. todavía nos quedan unos minutillos hasta las 8:30. ¿Todos ocupan medio de contraste endorrectal? Porque la verdad que lo he discutido harto con radiólogos y les encuentro razón. Si alguien pudiera, digamos, decir que sale medio de contraste endorrectal sin que haya salido aire primero, eh, porque todos los radiólogos por lo menos me discuten mucho la indicación de meter medio de contraste endorrectal. Entonces la primera pregunta de ellos es, bueno, pero si lo primero que sale es aire en la filtración, vas a tener aire perianastomótico, ¿por qué necesitas medio de No. contraste? Yo estoy ¿Todos absolutamente utilizan en medio de contraste? desacuerdo, pero Ya. obvio. No, No sé, no o me sea, yo parece creo tan que no. obvio. ¿Ah? A mí me No me parece parece. obvio. Yo creo que es cosa de, bueno, probablemente probablemente la evidencia, si la evidencia apoya eventualmente el uso de contraste endorrectal, y por eso la sensibilidad es mucho mejor que la de un TAC con contraste, o sea, con contraste endovenoso. Pero obviamente nosotros tenemos situaciones en las cuales no se ve aire, no se ve burbuja, no se ve nada. Y esa falsa tranquilidad es la que yo creo que uno debe No, pero, tomar en consideración. a ver, el contraste endorrectal es una herramienta más dentro de lo que tienes. Tienes una Absolutamente. clínica, tienes laboratorio y te fundamentas, obviamente,
o lo refuerzas con el medio de contraste, digamos. Pero Obvio. por eso me cuesta el medio de contraste eh, sin que ese escáner no tenga aire antes, perianastomotico, y Pero obviamente con la sospecha. ¿cuál sería la discusión eventualmente de ir, colocar una sonda delgada? Si tiene realmente utilidad, usar medio de contraste endorrectal. O sea, yo creo que eso ya está probado que sí tiene, Lo sí pongo tiene para utilidad. discutir. Mm. ¿Mm? Ricardo, tú tienes la mano elevada. Ricardo Méndez se quedó pegado. Sí, quedó pegadísimo. Ricardo, tenía ganas de pelear, Ricardo, me parece. Yo lo puedo reemplazar un poco. Mira, sabes que yo creo que el uso del contraste endorrectal nos va a permitir objetivar una dehiscencia anastomotica, pero en un contexto en que, sinceramente, yo creo que casi nunca es tan necesario. En una anastomosis colorectal baja, un paciente que tenga una repercusión clínica con un absceso, yo creo que son súper pocos pacientes, la Pero verdad. José Manuel, ¿hay Y cuántos nosotros, pacientes que hemos por eso, mira, tenido? Dale. Mira, lo que pasa es que nosotros tuvimos en el trabajo que hicimos, a los pacientes que eran resección anterior de recto protegida, nosotros le hicimos a todas escáner con contraste endorrectal de rutina. No ¿Qué por usaron? sospecha, a ¿Qué todos. usaron? ¿Qué contraste usaron? ¿Te acuerdas? ¿O son el mismo Omnipaqui, endovenoso que lo de Visipaqui, Luis? lo mismo. Omnipaque, sí, Sí, Omnipaque, sí. Omnipaqui, sí. Y a todos los pacientes le hicimos, independiente que no tuvieran nada, era para objetivar que no tenían una dehiscencia subclínica. Y la verdad es que hubo, me acuerdo, pacientes que tuvieron esta famosa, como que tuvieron algo de filtración, pero no tuvieron ninguna repercusión ni clínica, ni colecciones, ni elevación de parámetros inflamatorios, ni nada. No, Pero no eso digo, no digo, no digo que no, no digo que no sirva Mm. para objetivar una dehiscencia. Estoy diciendo que a lo mejor es una herramienta que nos va a servir en casos muy, muy puntuales y quizás no es algo tan relevante Ricardo. al momento de una licencia de un trabajo. Ok, Mm. Ricardo se le desconectó, se trata tratando de conectar de nuevo. Oye, no sé, yo creo que es un tema bien discutible. Yo considero que mientras más armas tengamos para Sí, poder objetivar una filtración anastomotica, que a veces, como dice José Manuel, es subclínica, porque uno llegó al TAC con contraste, no en el caso obviamente del trabajo que hizo José Manuel, pero uno llegó al TAC con contraste endorrectal porque hay alguna evidencia de que algo pueda pasar. No necesariamente esa evidencia puede ser clínica, puede ser sérica o eventualmente porque le tomé PCR blanco, protocalcitonina el tercer día y estaban elevadas y no hay ninguna otra causa a la cual echarle la culpa a esa elevación de parámetros y uno quiere ir a buscar dirigidamente esto. Pero me parece que considerando que es algo más bien inocuo, que pudiera generarme a lo mejor o pesquisarme algo que un taco en contraste normal no me va a evidenciar, me parece que es utilizable. Ahora, yo creo que obviamente esto ante los ojos de un radiólogo experto probablemente no sea necesario, pero encontrar ese radiólogo experto no es tan fácil. También. sí, sería bonito un trabajo que compare, digamos, un paciente con dehiscencia en el cual no le administran medio contraste y después le administra a ver si hay aire o no en esa dehiscencia. Y creo que casi todos tienen aire. Yo no he visto Ah, ninguna dehiscencia que no tenga aire perianastomotico. Sí. Que uno siempre como cirujano cree que no, aire residual. Sí, uno trata de, cuando el paciente es de uno trata de creer que no tiene que ver con una complicación quirúrgica, pero lamentablemente hay que ir a buscarla dirigidamente. Señor presidente, siendo las 8:32, Muy bien, pues, doctor Casali, muchas gracias. Excelente discusión, excelente presentación. Felicitaciones, Rodrigo Flandes, por tu presentación. Y bueno, a los dos saludos invitados extranjeros que no están, sobre todo a Rodrigo argentinos. Metz, dale las gracias por Argentinos. la presentación. Sí. José Manuel, muchas gracias también por la presentación. Y bueno, recordar que ya están las inscripciones para el 31º Congreso o curso, digamos, internacional de la sociedad que va a ser en Valdivia este año,
del 27 al 29 de agosto, así que para que vayan inscribiéndose, tenemos 3 invitados, entre ellos Ricardo Mentz. También a los socios, pónganse al día con las cuotas. Así que nada, nos vemos. La próxima reunión científica es el 18 de junio, le corresponde al grupo de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, estrategias de preservación de órganos en cáncer de recto, rol de la resección local en post-neoadyuvancia. Así que todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos y buenas noches.